Señor, te damos gracias que nos has reunido de nuevo por la vida que tú nos das y otro día de vida. Queremos usar el día de mañana para glorificarte a ti, para expresarte nuestra gratitud y para servir a las personas en este mundo a quienes tú amas. Entonces, Señor, háblanos por medio de Marcos, ayúdanos con palabras de dirección, de corrección, de orientación, para que nosotros podamos poner el mensaje en acción. En el nombre de Cristo. Amén. Ya estamos acercándonos al final y quiero recalcar lo que considero el punto más importante que tocamos hace 8 días. Um, Precisamente, bueno, en el contexto de todo Marcos, esta idea de que una idea y tal vez la idea central de Marcos es este esquema del fracaso del hombre seguido por el segundo toque de Dios que produce la victoria y el entendimiento que el hombre solo no logró lo que fracasó. Entonces, superando ese fracaso que vemos varias veces en la historia de los discípulos, en la primera mitad de Marcos, vemos que los discípulos en algún momento uh, hacen una hazaña de la fe, comienzan así. Jesús dice, síganme y lo siguen. Pero luego faltan, fracasan en cuanto a entender y aún en su ministerio, fracasan, cuando menos en el capítulo 9 una vez que no pueden, uh, hacer el milagro que intentan hacer. Entonces, pues esta idea de la victoria de Dios, que es la victoria de Jesús, continúa en la segunda mitad. Y tenemos, pues realmente en el juicio de Jesús ante los líderes judíos, tenemos una, ¿cómo diría? Un ejemplo irónico de eso, el fracaso del hombre seguido por la, la victoria de Dios en Jesucristo en este juicio, porque los líderes no se reúnen para hacer justicia, no se reúnen para considerar evidencias y llegar a un veredicto, se reúnen con el propósito de condenar a Jesús, pero aún así fracasan. No pueden encontrar a dos testigos sobornados que digan lo mismo. Y finalmente, pues el sumo sacerdote, cuando ya no tiene otro recurso, todo lo que él ha hecho ha fracasado, él apela a Jesús en las palabras en el 61. Jesús callaba y no respondió nada. Este es 14:61. Y es obvio que con el silencio Jesús va a ganar el pleito, el caso legal, porque no hay ninguna evidencia a la cual responder. Entonces Jesús con su silencio está ganando. Entonces el sumo sacerdote parece frustrado en 61 y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús, pues acepta eso. De hecho, solamente en la Gran Confesión, capítulo 8, Pedro dice, Pedro hablando por los discípulos, dice, tú eres el Cristo. Entonces aquí Jesús
confirma eso y con eso pues se apuran a cerrar el caso porque ya tienen una base en la cual condenar a Jesús. Y realmente quien fue clave en lograr ese propósito humano que parece ser en contra de la voluntad de Dios, pero fue Jesús quien lo logra. Vamos a ver otro ejemplo de eso al mero final de Marcos, que por cierto, vamos a terminar nuestro estudio en 16:8, porque la mejor evidencia que tenemos es que Marcos también terminó en el versículo 16:8. Y si estás leyendo, si no llegamos a eso hoy, lo veremos dentro de 8 días. Y pueden ver que 16:9 comienza introduciendo, presentando de nuevo a María Magdalena, cuando ella ya había aparecido al final del capítulo 15. Entonces, esos versículos 9 a 20 no son una continuación ni una conclusión del Evangelio de Marcos. Es un documento aparte que creemos que la iglesia o alguien en la iglesia añadió a Marcos porque les sentía, probablemente cuando ya tenían otros evangelios, les sentía, ellos veían a Marcos como incompleto porque no hay ninguna aparición de Jesús resucitado. Se anuncia su resurrección, pero él no aparece. Entonces, en lugar de componer una conclusión de Marcos, usaron un documento que probablemente consideraban que tenía alguna antigüedad. Entonces, para ver el propósito de Marcos, necesitamos poner aparte a esos versículos 9 al 20, no presenta casi nada nuevo. Podemos ver que es principalmente un compendio de relatos de la resurrección de los otros evangelios. Muy bien, entonces, pues ya hemos llegado al juicio de Jesús ante los judíos y pues dejamos a Pedro en el versículo, um, bueno, ¿dónde? Sí, en el versículo 54, Pedro estaba dentro del patio del sumo sacerdote. Entonces, aparentemente, Pedro no está en un lugar donde pueda escuchar y ver lo que está pasando con Jesús, este juicio de Jesús, pero está en el patio. Entonces, lo vemos de nuevo en 66. Ese podría ser un taco de Marcos, porque en el 54 tenemos a Pedro y luego tenemos a Jesús en los versículos que interceden aquí, que están interpuestos, y luego en 66 continúa la historia de 54. Digo casi porque me parece que 53 en realidad es el comienzo de la perícopa de 55 a 64, 65. Entonces, podríamos considerar que Marcos está usando otro taco, pero esta intercalación entre 53 y 54 me hace dudar eso, pero definitivamente es obvio aquí que hay un contraste entre la fidelidad de Jesús. Cuando Jesús está en peligro de no ser crucificado, Él interviene, Él tomó medidas para lograr ese propósito de Dios. Y Pedro
cuando hay peligro de que él sí va a seguir a Jesús, a, a la a la cruz. Pues él, Jesús, cuando toma medidas, acude a la verdad para lograr el propósito de Dios. Sí soy Cristo, el Hijo del, el Hijo bendito, el Hijo del bendito, 61 y 62. Pero cuando Pedro está en peligro de sí lograr lo que Jesús ha logrado, él acude a una mentira o una serie de mentiras para evitar eso. Entonces, uno hablando por la verdad, otro por la mentira. Cuando menciono la palabra verdad, que es interpretación, no es una palabra que Marcos usa en cuanto a ninguno de estos caracteres. Él deja que nosotros veamos qué es la verdad y qué no es verdad. Nos hace pensar en el juicio o me recuerde probablemente ustedes, el juicio de Jesús ante Pilato en el Evangelio de Juan, en el cual Jesús habla de verdad y Pilato cuestiona la verdad. Entonces, vamos a ver a Pedro. Estamos en 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, calentándose también es una nota que encontramos en Juan. De hecho, Juan dice que estaba calentándose ante unas brasas, habían puesto unas brasas y Jesús lo restaura también en el capítulo Juan 21, frente a unas brasas, una palabra que aparece dos veces en el Nuevo Testamento, precisamente esas dos veces en Juan. Pero bueno, aquí estoy mezclando, espero no confundir a nadie. Nuestro propósito es seguir a Marcos y entender qué está diciendo Marcos. Y suponiendo que Marcos no escribe una historia que se complete con otros evangelios, sino que él ha incluido todos los elementos necesarios para entender lo que él está diciendo. Sin embargo, en algunas ocasiones hemos hablado de la relación entre estos cuatro evangelios y la tradición. Uh, Realizando, si Marcos escribió el primer evangelio en los años tal vez 66 a 68, eso quiere decir que durante 30 años la iglesia no tenía un evangelio escrito. Entonces, el evangelio que platicaban, que aprendían, que testificaban, era evangelio oral. Entonces, una asociación de Pedro, la negación de Pedro, mientras Pedro estaba calentándose en un fuego, como, uh, ¿cómo se dice? Una, un fuego que han hecho ahí para calentarse. Una fogata. Fogata es la palabra que buscaba. Sí, gracias. Una fogata, parece ser parte de la tradición que Marcos incluye en su evangelio y Juan, aunque no de la misma manera. Este, um, entonces ella acusa, tú también estabas con Jesús de Nazaret, pero él negó, Pedro, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. No bastaba para Pedro una sola mentira, él echa dos para enfatizar. Y salió afuera a la entrada y el gallo cantó. Entonces, aparentemente él huye para que otros no examinen,
para que nadie confirme el testimonio de esta criada. Pero 69 dice, cuando la criada lo vio, aquí yo no entiendo, me parece que Marcos, yo no sé si nos está dejando un hueco o simplemente en su uso de la tradición no completa. Uh, ya lo había visto en el versículo 67. Entonces, uh, 69 es una duplicación, está hablando de lo mismo que 67, pero sí leemos comenzó otra vez. Entonces, no sabemos si Pedro entró otra vez esperando que nadie lo iba a reconocer o si ella salió, no sabemos. Pero ella sí, una segunda vez, acusa y dice, este es uno de ellos, los de Jesús. Pero lo negó, él negó otra vez. Poco después, los que estaban allí decían otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Entonces, hay un aumento, hay drama aquí porque la misma insiste dos veces. Pero la tercera vez, cuando no es ella, sino los que están alrededor, lo que mencioné que posiblemente Pedro temía está pasando. Ahora hay otros que confirman el testimonio de esta criada. Ellos dicen, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Lo más probable es que están escuchando el acento de Pedro. Y que yo sé, no hay una diferencia de, de ropa, la manera de vestirse entre el norte y el sur, pero sí hay diferencias de acento y de vocabulario. Entonces, estos no son personas que hayan visto a Pedro con Jesús, pero escuchan su acento, lo identifican como Galileo y dicen, probablemente tú sí eres de los Galileos que vinieron con Jesús. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. De pilón, digamos. Jesús había dicho, me negarás tres veces. Y Pedro cumple la profecía de Jesús y encima de eso añade una maldición y jura con maldición. No conozco a este hombre de quien hablan. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora, este, eso de cantar dos veces el gallo aparece solamente en Marcos. En los otros, todos los cuatro evangelios tienen la profecía de Jesús. Pedro va a negar tres veces. Los cuatro mencionan el gallo antes de que cante el gallo. Pero solamente Marcos habla de dos cantos del gallo. Tal vez enfatizando el fracaso, porque después de la primera negación, Pedro escucha un gallo y así tiene la oportunidad de recordar las palabras de Jesús, de recapacitar y cambiar, pero en lugar de cambiar su actuación, él repite dos veces más y su fracaso está rotunda. Pero recordemos esta predicción, y esa predicción de las tres negaciones aparece en Marcos 14:30. Y es parte de un episodio que quiero leer de nuevo. Comienza en el 27. Acaban de salir
del aposento de la cena y van para el monte de los olivos y 27, 14, 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, yo no. Y Jesús dijo, de cierto te digo, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que termine la noche. Entonces, quiero recalcar, porque creo que Marcos quiere que nosotros, cuando vemos el cumplimiento de la profecía de Jesús aquí uh, en 72, que nosotros recordemos también la predicción de 27 y 28, especialmente 28. Pedro no es el único que va a fracasar. Todos los discípulos van a fracasar. Pero Jesús se va a resucitar y dice, e iré delante de ustedes a Galilea. Entonces, como mencioné, cuando llegamos al final de Marcos, el Jesús resucitado no ha aparecido, pero sí tenemos la profecía de Jesús y tenemos evidencia en la misma perícopa de esta profecía de Jesús, de que Jesús es un profeta cuya palabra se cumple. Sus profecías sí se realizan. Entonces, las 3 negaciones de Pedro que cumplen la profecía de Jesús, como lectores, nos dan la confianza que esta otra predicción que él va a resucitar, también se va a cumplir. Uh, Tomo este momento, no sé dónde mencionarlo, pero una característica de los 4 evangelios, aquí también estamos saliendo de Marcos, pero uh, quiero recalcar la diferencia. No estoy mencionando otros para que combinemos y formemos un nuevo evangelio, sino más bien para que veamos una diferencia. En Mateo y Marcos, Jesús dice que va a resucitar y instruye a los discípulos que para verlo resucitado, para encontrarlo después de la resurrección, tienen que regresar a Galilea. En Lucas y Juan, Jesús también dice que va a resucitar, pero no no les da la instrucción de regresar a Galilea. Y Jesús aparece a ellos en el día de la resurrección en Jerusalén, en el lugar donde estaban reunidos. Tal vez puede ser el mismo lugar donde celebraron la cena. Aquí, otra vez, cuando pensamos, bueno, cuando yo he sido enfrentado por la cuestión de la relación entre los eventos históricos y la narrativa o las narrativas que tenemos en la Biblia, pues es algo que yo tenía que considerar, porque aquí estos no pueden ser 2 versiones de lo mismo. Si Jesús da instrucciones, me verán en Galilea, entonces Jesús no puede aparecer ante ellos en Jerusalén. Tiene que ir a Galilea para que ellos obedezcan. Y viceversa. Si no ha dicho, si Jesús ya apareció a ellos en el día de la resurrección en Jerusalén, entonces no tienen que ir a Galilea para decirle. De hecho, en Lucas nunca van a Galilea. En Juan tenemos ambos. Jesús aparece a los discípulos en Jerusalén y también en Galilea.
Pero Juan presenta su ida a Galilea no como obediencia a Jesús y sugiere que fue desobediencia. Entonces, pues luchando con eso y con la disciplina de estudiar la Biblia para determinar los eventos históricos. Y yo llegué a la conclusión, y sostengo la conclusión, que, ah, que podemos tener curiosidad. Creo que es natural que tenemos curiosidad para saber qué es lo que realmente pasó. Entonces, nos parece muy lógico usar estos distintos testigos para reconstruir un, una versión, la versión correcta de los eventos. Pero pensando en eso, yo pensé, bueno, Dios no nos dio 4 evangelios para que nosotros busquemos en estos evangelios eventos anteriores. La palabra de Dios para mí son las palabras que tenemos en la Biblia. Lo generalizo porque los evangelios no es el único lugar donde tenemos 2 versiones distintas de los eventos. Definitivamente es el lugar por mucho más importante. Y es curioso. Uh, la resurrección de Jesús, decimos, es básico, es mucho más importante que Moisés o David o la enseñanza de Jesús, del nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Nada es más importante que la resurrección de Jesús. Y sin embargo, en la resurrección de Jesús, Dios no nos ha dado la versión exacta de lo que pasó, sino 4 versiones que difieren entre sí en varios puntos. Entonces, en lugar de tratar este hecho como un problema, yo he llegado a considerar que Dios me está enseñando por eso. Estas contradicciones y tensiones son parte del mensaje de Dios para mí. Y eso, cuando lo acepté, ha sido una hipótesis fructífera. Me ha ayudado en mucho, inclusive en la aplicación, porque Dios nos habla hoy en medio de una situación donde hay conflictos, donde hay contradicciones, etcétera. Y estas contradicciones nos recuerdan que la Biblia, bueno, Jesús primero vivió en un mundo contradictorio como nosotros vivimos. Y los evangelistas y todos los autores inspirados escribieron en un mundo de conflictos y contradicciones. Entonces, aquí yo tuve que luchar. Este no es un A es verdad, B es verdad y por lo tanto C. No es tan sencillo. Pero finalmente, luchando con esto y abriéndome y no simplemente cerrando los ojos. Uh, Cuando, por ejemplo, cuando uno dice, no hay errores en la Biblia, es palabra de Dios y no hay errores en la Biblia. En realidad, ese no es un resultado de estudiar la Biblia, es cerrar los ojos al libro que Dios nos ha dado y sustituir otro. Por eso, los libros que se han escrito para resolver estas tensiones, estas aparentes contradicciones en la Biblia, pues no es una tensión cuando Jesús en Lucas dice, no salgan de la ciudad. Y en Mateo y Marcos dice, vayan a
Galilea, allí me verán. Ese no es una tensión, es más de una tensión. Discúlpenme por hablar sin pelos en la lengua, pero este, um, eh, eh, no lo digo para convencerte, no lo digo como, pues lo digo con fuerza porque es una convicción para mí, pero no quiero con retórica imponerles eso, pero sí quiero ser un testigo honesto a lo que he encontrado y el efecto que eso ha tenido en mi vida. Y no a un amigo a quien respeto mucho, dijo en una ocasión, si yo cuando fuera un nuevo creyente escuchara este, a alguien decir que hay errores en la Biblia, hay contradicciones, es la palabra que usó, hay contradicciones en la Biblia, yo habría abandonado la fe. Pues él da su testimonio, pero mi testimonio es distinto. Las contradicciones en la Biblia finalmente han confirmado mi fe. Bueno, eso realmente encuentras cuando comparas los evangelios que en cierto sentido no es necesario para ser. Jesús dio a Marcos un mensaje para ti y a Juan un mensaje para ti. Y puedes escuchar ese mensaje aún sin, bueno, si eres atento, no puedes escuchar a los dos mensajes sin darte cuenta de las tensiones y las contradicciones. Pero sí puedes responder con fe y obediencia al mensaje de ambos, sin resolver las contradicciones y sin negar las contradicciones. ¿Ok? Bueno, entonces, 72. Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Tal vez algún día, pensando en lo que acabo de decir de la Biblia, yo voy a llorar. Pero ahorita no estoy llorando, estoy dando gracias a Dios por el libro que nos ha dado. Un libro complicado, pero un libro inspirador. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario, Gabriel? Sí quiero hablar de la insistencia de Pedro para negar a Jesús. En el versículo 31, insiste que no va a negar a Jesús, que no lo va, que aunque todos se avergüencen, él no se va a avergonzar. Dice el 31, más con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, un énfasis también para negarlo y un énfasis para negar, un énfasis para no negarlo y un énfasis para negarlo. Sí. Y yo entiendo que el mensaje de Marcos es que el fracaso es parte de la preparación para ser fiel a Jesús. Si Marcos escribe este evangelio en el área de Roma en el año 66, entonces él está escribiendo unos meses después de la muerte de Pedro. Y según la tradición, Pedro fue crucificado. Entonces, aquí, pues, este, las dos partes de lo que leíste se cumplió, pero por Jesús, no por la insistencia de Pedro. Jamás te negaré, sí lo negó.
pero eso no quiere decir que no le fuera necesario morir. Él estaba preparado para morir, por su fracaso, porque solamente con el fracaso aprendemos realmente nuestra necesidad del, de Dios. Antes del fracaso tenemos la idea, bueno, mi fidelidad es el pastel y la ayuda de Dios es betún, es algo añadido. Pero el fracaso me enseña, no, el poder de Dios es todo, es todo. Y lo único que yo proveo es el hueco en el cual Él muestra su poder. Ah, como escuché la historia de un niño que viene de la escuela dominical y su mamá dice, no, él dice, ¿cómo te fue? Él dice, hoy yo, ah, ah, dice, yo fui salvo. Y ella dice, ¿cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Él dice, bueno, es que hoy yo puse mi parte y Jesús puso su parte y soy salvo. Y su mamá dice, ¿y qué es eso? ¿Cuál es tu parte y cuál es la parte de Jesús? Y él dice, bueno, yo me encargué de pecar y él se encargó de salvar. Y el resultado es que estoy salvo. Entonces, no es que yo tomo un paso y Jesús toma el otro, es que yo tomo un paso y Jesús me, me restaura, aunque es un paso mucho más allá. Entonces, Marcos, yo creo que pone eso muy en claro. Aquí también la versión de Juan es distinto, pero va a lo mismo. En Juan 21, cuando Jesús restaura a Pedro, le dice, ahora sí vas a morir conmigo. Lo puso con las palabras, extenderás tu mano, otro te atará y te llevará a donde no quieres ir. Y Juan explica eso que le estaba explicando cómo iba a morir. Entonces, sí, Pedro no está preparado para morir con Cristo, pero va a estar preparado para morir con Cristo. Entonces nosotros también hay un ministerio de fidelidad, de sacrificio y de fruto en el otro lado de nuestro fracaso. ¿Ok? ¿Alguien más? Vamos a ver el capítulo 15 entonces. Y luego, muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Habían consultado, puede ser una referencia a lo que leemos en los versículos 14, 53 al 65. Pero en base de las leyes de los judíos en aquel tiempo, algunos piensan que esto, 15.1, se refiere a otra reunión y lo explican porque la ley, no es la ley de la Biblia, pero los preceptos de los judíos de justicia decían que no era legal condenar a una persona a muerte en la noche. Probablemente la idea es que debe ser un proceso público y no algo que hacen separados los encargados de eso. Entonces, si es así, eso sería que aquí en 15.1 ya
Ya acaba de comenzar la mañana. Es muy de mañana, pero ya es mañana. Entonces, en el primer momento que era legal hacerlo, ellos se volvieron a reunir y ratificaron el veredicto que habían dado en la noche. Lo atan y lo llevan a Pilato. Y Pilato, ayúdenme, luego me confundo con los evangelios. No creo que se mencionó en el capítulo 14 que ataron a Jesús. Otra vez, en el Evangelio de Juan, en Getsemaní, lo atan y lo llevan al juicio ante el sumo sacerdote. Pero aquí, este, um, uh, no menciona atarlo en Getsemaní, pero sí se menciona aquí entre los dos juicios. Entonces, otra vez, en la cuestión de las tradiciones, suponiendo que los que escribieron los evangelios no eran testigos oculares, sino que ellos usaron recursos, puede ser algún recurso escrito, pero principalmente recursos orales. Y había una tradición de que Jesús fue llevado al juicio atado, pero Marcos coloca eso después del juicio de los judíos, su proceso legal, y Juan lo coloca antes. Entonces, dos, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, tenemos que suponer que esa es la acusación que le presentaron acerca de Jesús. Y Jesús respondió diciendo, tú lo dices, no lo niega. Ah, estoy jugando un poco aquí, pero en Marcos, eso no sería correcto en ningún otro evangelio, pero en Marcos, Jesús contesta y no niega para no volver a tener el problema que tenía en el primer proceso, el problema de que los que querían matarlo eran ineptos. Entonces, él echa la mano a Pilato en el principio para no tener ese problema. Eso no considero válido, pero sí se me ocurre. Este, uh, los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo, ¿no respondes nada? Mira de qué cosas, de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, aún con esto, no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Quiero notar aquí también otra cosa. Parece que hoy estoy saliendo mucho de Marcos, pero también quiero presentarles mis descubrimientos aquí. Ah, y parece que está funcionando aquí ah, un comentario en Isaías 53 que dice, como una oveja ante sus esquiladores, él no abrió su boca. Entonces, los cristianos entendieron que Jesús había cumplido con como muchas otras profecías. Entonces, notamos aquí, y eso sí se aplica también a otros evangelios, Jesús habla en ambos procesos, ante los judíos y ante Pilato habla. Pero en ambos casos, en 1560 y aquí tenemos la nota de que Jesús no respondió nada. 61 dice, 60 es la pregunta
sacerdote, no respondes nada. 61, pero él callaba y no respondió nada. Este, y acabamos de leer lo mismo ante Pilato en el versículo 15:5. Pero Jesús, aún con esto, no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, otra vez, la situación es compleja. Uh, aquí, si eres maestro, si eres pastor, no te aconsejo que tú presentes eso ante tu iglesia, pero en un estudio como eso podemos luchar un poco con esto, porque se confirma, Jesús es condenado 2 veces a la muerte y los cristianos tienen la expectativa cuando leen de que Jesús no responde, que guarda silencio. Sin embargo, la tradición dice que Jesús habló, entonces tenemos palabras de Jesús y vienen juntos. Entonces, uh, eh, para otra vez hacer una parodia, para que vean la tensión aquí, y es solamente una tensión, pero es como la mamá que dice al niño, cállate, y el niño responde, y, uh, y ella dice, no te dije que te callaras, y él dijo, sí me callé, pero ahora estoy hablando. Bueno, en un sentido Jesús está haciendo eso. Pero otra vez, no se trata de juzgarle si él hizo bien o hizo mal, simplemente es aceptar. Jesús sí habló palabras memorables y las palabras memorables están en este evangelio. Pero Jesús también guardaba un silencio que fue notada. Entonces fue un silencio notable. Entonces consideran que sí se cumplió la profecía. Aunque si estamos hablando, Isaías hace la comparación con una oveja. Y la oveja no está guardando silencio entre sus bramados, sino que no brama ni antes ni después. Y eso es lo que significa silencio allí. Otra vez, no hay la naturaleza de la profecía no es ese tipo de correspondencia literal. Es más bien una idea que podemos percibir la semejanza. Y también, pues, estas profecías, nadie está viendo que se cumplen las profecías mientras suceden los eventos. Fue en reflexión después de la resurrección que encontraron estos cumplimientos de profecías. Y estaban viendo a las profecías por medio de los eventos, no estaban viendo los eventos por medio de la profecía. Como los profetas de hoy que hablan de los tiempos finales, tratan de usar las profecías así y no funciona así. Bueno, entonces, 6, en la fiesta Pilato solía soltarles un preso el que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que les hiciera como acostumbraba. Entonces Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Marcos no enfatiza la inocencia de Jesús. Bueno, no enfatiza que Pilato reconociendo la inocencia de Jesús, como suele hacer por medio de todo su evangelio, él deja que nosotros atemos hilos y entendamos cuál fue la actitud
de Pilato. En contraste con eso, en Lucas y en Juan, Jesús es declarado 3 veces inocente. Es como 3 veces se da el veredicto inocente y luego proceden a aplicarle la muerte. Pero aquí sí, atando hilos, viendo entre líneas, uh, Marcos está presentando esta costumbre, la costumbre de soltar, parece ser una manera de celebrar la Pascua. El gobernador, probablemente eso no comenzó con Pilato. Hay muy pocos datos o tal vez ninguno fuera de los evangelios acerca de esta costumbre, pero probablemente era una costumbre que gobernadores anteriores habían instituido para ganar la confianza de los judíos, que era siempre algo difícil. Entonces, pues cuando piden a Pilato, él ve una manera de lograr lo que él quiere, que es soltar a Jesús y a la vez satisfacer a los líderes judíos y al pueblo judío. Entonces, él sugiere eso. Pues sí, les voy a dar un prisionero. Voy a perdonar a uno. ¿Qué tal si sea que llaman el rey de los judíos? Porque sabía, versículo 10, que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Y Barrabás es un violento, versículo 7, y es un asesino. Entonces, seguramente los evangelistas, los primeros cristianos, todos los que escuchaban estas tradiciones de esos eventos, marcaron el contraste. Al asesino lo sueltan, le permiten vivir, y al que da vida le dieron muerte. Entonces el contraste es un choque tremendo y recalca la injusticia de lo que está pasando aquí, por un lado, de una perspectiva humana, pero también desde la perspectiva, entendiendo, mejor dicho, el plan de Dios, estamos viendo la bendición que Él nos ha dado. Tal vez nosotros no somos asesinos literales. Solemos asesinar más bien con nuestras palabras, pero en nuestro caso también nosotros seguimos viviendo porque murió el inocente, y el que era más que inocente era el que da la vida. Entonces, 12, de nuevo intervino Pilato y les decía: ¿qué pues quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? De nuevo gritaron: crucifícalo. Entonces Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero lanzaron gritos aún más fuertes: crucifícalo. Uh, Como los padres aprendemos, cuando el niño pregunta y pregunta y pregunta, la explicación final que contesta a todas sus preguntas es: cállate. Pero mamá, ¿por qué? Cállate, le explicamos al niño. Pues aquí también no responden. Pilato está hablando de justicia. Para crucificarlo necesitamos una justificación. Tiene que haber una acusación y tiene que haber evidencia que apoya esa acusación. Pero no, simplemente es un grito: crucifícalo, crucifícalo. Y eso resuelve. Cuando él esté muerto,
entonces podemos ver si fue justificado o no. Este, dicen en Texas, eh, los Rangers, los famosos policías, que tenían la costumbre uh, de uh, primero usar la gatilla y luego hacer las investigaciones. Y aquí algo semejante. Entonces, 15, Pilato queriendo satisfacer al pueblo. Pilato opta por quedar bien con la gente en lugar de optar por la verdad. Otra vez un reto y una advertencia para nosotros. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Ese azotar era parte de la costumbre romana, porque la crucifixión era con tres uh, uh, clavos, sí, dos postes y tres clavos en cada muñeca, un clavo y luego por los dos tobillos otro clavo. Y la persona está colgado así, entonces es una posición de mucho, mucho sufrimiento. Uno tiene que moverse sus extremidades para tomar aire, porque esta posición uh, restringe los pulmones. Y uno tiene que jalar aquí, empujar sobre los pies para abrir el pecho y para que entre el aire. Entonces, eso aparte de todos los otros sufrimientos que hay, este, fue algo muy doloroso, pero no algo fatal. Esas heridas no son mortales. Entonces, uno podría, y parece que algunos duraron en la cruz por días antes de morir. Entonces, parece que en respuesta a ese problema, para apurar el proceso, antes de ponerlos en los cruz, uh, azotaron. Y este es un azote de varios hilos, y tenía piedras, uh, metal, cosas que rasgan a la piel y realmente a la carne. Era tan fuerte que algunos condenados a la cruz nunca llegaron a la cruz, porque una vez que los prepararon con ese azotar, quedaron muertos. Entonces, eso también fue sufrimiento, pero la idea es debilitar a la persona para que no dure tanto tiempo en la cruz. 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a clamarle, viva Rey de los judíos. Aquí esto no parece ser parte del proceso, tal vez aquí el momento para crucificar no ha llegado. Entonces hay un tiempo en que tienen que guardar a Jesús. Él sigue bajo custodia. Y aprovechan ese momento para burlarse de él. Y veremos que también hay burlas cuando Jesús está en la cruz. Pero Marcos usa estas burlas de una manera irónica para recordarnos lo que realmente es Jesús. Ya sabemos que es inocente, que Él muere en lugar de un asesino y Él no es ningún asesino. Pero aquí lo visten aquí no es literal, ellos no tendrían literalmente vestidos de púrpura, uh, pero
sí usaban los soldados una capa escarlata. Entonces, pues es semejante a púrpura y tal vez con el tiempo se pone más, cuando se hace viejo, se ve más como púrpura, pero es algo que representa la púrpura y entonces le dan vítores de rey y lo golpean la cabeza con una caña. Parece que la caña le habían usado como cetro en su mano, pero lo toman y escupen a Jesús. Este, um, Le rinden homenaje, doblando la rodilla, y cuando se hubieran burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron su propia ropa, entonces lo sacaron para crucificarle. 21. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Aparentemente Jesús ya está tan agotado uh, por el proceso, pues normal, bueno, como mencioné, uh, algunos azotados ni siquiera llegaban a la cruz. Entonces, supongo que esto no era la primera vez o la única vez que un crucificado no pudo llevar su cruz. Aquí, la vertical, la costumbre era que el poste vertical ya estaba en el lugar de crucifixión, ah, acostado, pero allí, y lo que llevaba el condenado era el horizontal. Pero parece que fue demasiado para Jesús. Entonces, Simón estaba pasando allí y le obligaron a él a ayudar a Jesús. Y Marcos lo menciona como padre de Alejandro y Rufo. Ahora, eso sugiere que los lectores para quienes Marcos escribe conocen a Alejandro y Rufo, pero no conocían a su padre, Simón de Cirene. Cirene está cerca de Egipto, en África. Uh, y eso es interesante porque en Romanos 16, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, manda saludos a Rufo y a su madre. Rufo no es un nombre muy común, obviamente podrían ser dos Rufos, pero la tradición de que Marcos escribió en Roma o para la iglesia de Roma, junto con lo que dice Pablo, y también corresponde allí. Pablo no manda un saludo al padre de Rufo. Entonces, pues, probablemente el papá había muerto y la iglesia en Roma no conocía al papá, pero sí conocían a Rufo. Este, um, y aquí lo identifica Marcos así. Puede ser por coincidencia, pero posiblemente si es una persona, hay un vínculo entre la persona a quien Pablo saluda y el que llevó la cruz de Jesús. Este, um, 15-22. Y lo llevaron al lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de la calavera. Calvario viene de esta palabra calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Uh, Se conoce la costumbre. En Jerusalén había un grupo de mujeres que se organizaron para ayudar a los que iban a ser crucificados. Y ellas
llevaron vino con mirra. Esto sería como una anestesia. La mirra sirve como anestesia y el vino emborracha. Y entonces, pues lógicamente hubo reos que tomaban todo lo que podían de eso para sufrir menos. Seguramente aquí la idea es que Jesús tiene que cargar con todo el peso del sufrimiento. Él no evita nada. Y yo entiendo y creo que Marcos quiere que entendamos que este es en nuestro beneficio. Jesús lleva toda nuestra carga y no dejó nada para nosotros, no evitó nada de lo que podía evitar. Y lo crucificaron y repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En Salmos, uno de los, creo que es 22, si no es 69, muchos de las descripciones de la crucifixión en los cuatro evangelios vienen de los Salmos 22 y 69. Y una nota que menciona allí es, uh, leemos un versículo que dice, partieron mis vestiduras entre ellos y echaron suertes para mi manto. Y probablemente Marcos está pensando en este versículo. Él no lo cita, otros sí lo citan. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Dice literalmente la tercera hora, entonces contando desde las 6 de la mañana, que ellos dirían desde la salida del sol. El título de su acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Otra vez, la acusación es correcta. Él sí es el rey de los judíos y el rey de todos. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas, diciendo, tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces, la ironía es que Jesús había profetizado también la destrucción del templo. Muchos intérpretes hoy de Marcos piensan que Marcos está escribiendo después de la destrucción del templo en el año 70. Yo creo que más bien fue antes, pero aquí, pues sí, Jesús está derribando el templo. El templo quedó 3 décadas más, pero la crucifixión de Jesús fue el fin de ese sistema establecido por Dios, sistema de adoración, pero corrompido y, y usado mal por los hombres. Entonces, sí fue la destrucción del templo. El versículo 28, no, en la versión 60 no es parte, es una añadida que un escriba tomó de otro, de Mateo y Lucas. Es Isaías 53, donde viene eso. De paso, le recomiendo, si tu Biblia no omite el versículo 28, si no lo pone en una nota, te recomiendo que consigas otra Biblia. Y Jesús, versículo 30, sálvate y desciende de la cruz. Pues Jesús se quedó en la cruz precisamente para salvar, pero no a sí mismo. Y eso tenemos en el siguiente versículo. Él sí tenía poder para descender a la cruz. Él muestra quién es, muestra que es Dios, quedándose en la cruz.
porque Dios no es definido por su poder, es definido por su amor. Entonces, Él, en lugar de mostrar su poder descendiendo de la cruz, mostró su amor quedándose en la cruz cuando podía descender. Entonces, los principales sacerdotes y los escribas dicen en 31, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Un principio teológico muy profundo. Ellos lo dicen como burla. Sí, aquí la palabra que Marcos usa significa salvar y significa sanar. Y ha aparecido varias veces en Marcos para sanidades. Entonces se burlan. Él podía sanar a otros, pero no puede hacer nada por sí mismos. Otra vez, la verdad, Marcos quiere que nosotros desmitificamos eso y entendamos precisamente para salvar a otros. Él no se salvó a sí mismo. Él está salvando a otros precisamente en este momento. 32. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pues Jesús nos descendió. Y estos líderes que están burlando no creyeron, seguían persiguiendo a la iglesia después de la muerte de Jesús. Pero ¿cuántos millones han creído en Jesús precisamente porque no descendió de la cruz? Pero para eso tienes que ser picudo. Tienes que analizar la Biblia. Y volviendo al tema de antes, las contradicciones en la Biblia suelen, no digo cada contradicción, pero gran parte de las contradicciones sirven para guiarnos en ese procesar, para que nosotros entendamos que no descender de la cruz es un milagro mayor que descender de la cruz. Y es mayor amor definitivamente. 32, sigue. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Uh, en otros evangelios tenemos las palabras de los otros y solamente en Lucas tenemos una diferencia. Uno injuria a Jesús y el otro cree en Jesús. Otra vez, estos no son datos para que nosotros construyamos una narrativa. Son narrativas íntegras, 4 de ellas, que tienen un mensaje para nosotros. 33. Cuando llegó el mediodía, entonces 3 horas, Jesús ha estado en la cruz o la cuarta parte del día. Descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Entonces, precisamente las horas, si divides el día, no en horas, sino en cuartos, como hacemos con la luna, entonces fue ese cuarto día de más intenso sol es el tiempo de las tinieblas. Entonces, definitivamente, este tinieblas es un símbolo. Uh, Probablemente sí fue algo literal, pero debemos entender el simbolismo. Aquí, uh, este, pues precisamente al final de este tiempo, Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Um, entonces,
pues Dios, probablemente debemos entender que Dios está dando la vuelta. Dios no está viendo ya, no aguanta ver el sufrimiento de su hijo, entonces da la espalda. Podríamos aplicarlo así. Podríamos decir, pues la misma naturaleza está respondiendo a la muerte de su creador. Y entiende que ese no es luz, es tinieblas. Ah, Jesús nos da luz, nos da vida por medio de, y Él para darnos luz, Él entra en las tinieblas, en la muerte. De hecho, luz y vida, por un lado, y muerte y tinieblas en el Antiguo Testamento tenemos esta correspondencia, inclusive en Génesis 1. Entonces Jesús exclama, las palabras aquí son las primeras palabras del Salmo 22. Si lees el Salmo 22, ah, reconocerás muchos detalles de la crucifixión. 69 también, pero creo que aún más 69. Ahora, las palabras son distintas. Todos conocemos las famosas 7 palabras y hemos asistido al culto de las 7 palabras. Las 7 palabras están en el quinto evangelio, no están en ningún evangelio de la Biblia. Esta es una compilación de los 4 evangelios. Hay palabras de cada evangelio entre las 7. Hasta, y vemos que en Mateo y Marcos, Jesús cita a Salmo 22. Hoy consulté a Lucas y luego se me olvidó. Déjeme checarlo, porque él cita a otro salmo en Lucas. Es Salmo 31 en Lucas. Las palabras son Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en Juan, Jesús dice, tengo sed, y el Salmo 22 también menciona la sed. Entonces, eh, todos tienen una cita de salmos en la cruz. 3 de los 4 tienen una referencia al Salmo 22. Juan no es literalmente una cita, pero sí se ve la referencia. Entonces, otra vez, simplemente no hay evidencia de que Jesús dijo 7 cosas de la cruz. Aquí es más probable que la tradición recordaba, los cristianos recordaban que Jesús citó a un salmo, pero tal vez dentro de la misma tradición surgieron distintos recuerdos de cuál fue ese salmo. Um, es posible que bueno, yo estoy suponiendo que es más probable que los 4 están tomando ese dato de la tradición y no simplemente inventándolo. Pero el hecho de que ningún evangelio tiene 2 de los 3, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu, tengo sed. No encontramos esos 3 en ningún evangelio. Encontramos uno de los 3 en cada evangelio. Entonces, simplemente decir, pues todo en la Biblia es lo que sucedió,
realmente no es una manera responsable de, de reconstruir la historia y finalmente es imposible hacer eso en la Biblia. Aquí podemos decir eso, pero en otros casos es imposible. No es posible que Jesús dijera a sus discípulos, uh, voy a Galilea y me verán allí. Y luego se les desapareció en Jerusalén y les dijo que se quedaran en Jerusalén y luego fue a Galilea y lo encontraron allí. Simplemente es una contradicción. Otra vez, para mí la solución a eso es reconocer que esta manía realmente, yo creo que se vuelve manía para saber qué pasó en la vida de Jesús, de ir detrás de los evangelios a los eventos, combinando los evangelios. No es un interés de Dios, es una curiosidad humana que debemos limitar y debemos simplemente escuchar el mensaje de Dios. Una vez dos alumnos me preguntaron, se acercaba era precisamente este tiempo del año, se acercaba la Semana Santa y me preguntaron sobre las 7 palabras porque en sus iglesias iban a tener el culto del viernes. Y yo no lo había pensado, pero yo pensé, bueno, tal vez sería más bíblico considerar las palabras que encontramos en Mateo y luego en Marcos, que ahí hay duplicación, y luego Lucas y en Juan, en lugar de ponerlos en un orden cronológico, porque la Biblia no tiene un orden cronológico. Cuando las palabras están en distintos evangelios, no hay manera de determinar la secuencia de ellas. Entonces, presentarlos en orden cronológica en el culto es, um, es presentar como bíblico algo que no es bíblico. Muy bien. Entonces, pero noten aquí, Marcos aquí nos da las palabras en el idioma que Jesús usó. Y Marcos siempre cuando habla Jesús, habla en arameo. En el Evangelio de Juan, Jesús habla griego y suponemos que Juan está traduciendo para uh, sus lectores. Pero en Marcos Marcos escribe las palabras en arameo para lectores que no hablan arameo, porque él siempre da una traducción al griego. Entonces, es evidencia fuerte de que Jesús hablaba arameo, que es lo que esperamos, porque era la lengua franca en todo Palestina. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el significado. Pero Eloí, pueden escuchar, y de hecho, aquí, si estoy bien, Eloí es arameo. El hebreo que se lee en el Antiguo Testamento hebreo es Elí. Ambos quieren decir el Dios y mío. Mi Dios, mi Dios. Pero si Jesús dijera Elí, o aun cuando dice Eloí, pues podemos escuchar. Eso es como Elías. Entonces, alguien no entendiendo bien lo que Jesús dice, en 35 dice, he aquí, llama a Elías. Ahora, eso les interesa a los que están en la cruz, porque en Malaquías, la, este,
antes de que venga el día del Señor y el Mesías, viene Elías para preparar el camino. Creo que es el capítulo 3 de Malaquías, pero Malaquías solamente tiene 4, puedes encontrarlo muy fácilmente. Entonces, pues ya había esta esperanza que Elías iba a regresar para preparar el camino para el Mesías. Jesús está siendo crucificado como, según los judíos, el Cristo. Y interpretarse una traducción de el Cristo para Pilato, el romano, es rey de los judíos, porque es el rey Mesías, Malaquías, el rey ungido. Sí, Malaquías 4:5 es la cita acerca de Elías. Entonces, están pensando, pues, realmente en el 36 no es un acto de misericordia, es curiosidad. Piensan, oh, pues vienen estos son los últimos tiempos, conocían su Biblia. Aquí el que supuestamente es el Mesías está llamando a Elías, entonces vamos a resucitarlo para ver si viene Elías. Entonces corren y traen uh, se traducen aquí vinagre, versículo 36. Ustedes saben, ¿hay alguien que toma vinagre? Para mí es imposible tomar vinagre. O sea, tal vez como medicina podrías tomar una cucharada, pero un vaso de vinagre para satisfacer la sed. Yo entiendo que lo que tienen aquí no es vinagre, sino vino agrio, que sería vino que ya está preservado, ya se ha convertido un poco en ácido. Entonces sería literalmente algo entre vino y vinagre. Y aquí los soldados habrían llevado a la cruz esto, porque ellos pueden estar ahí horas, aún puede ser días. Entonces necesitan algo para tomar. Uh, Era muy, muy difícil encontrar agua pura para tomar. Entonces la gente no acostumbraba a tomar agua. Si llevan a vino, literalmente, que es lo que más se tomaba, bueno, el vino se va echar a perder en esas horas que podrían estar en la cruz, tal vez no en 6 horas, pero en 12 o 15 o 20 horas. Entonces, tienen un vino que ha sido, pues, yo no sé el proceso. Sería el mismo proceso que hacer vinagre, pero ya en menor grado para que todavía es una bebida. Entonces toman eso, lo ponen en una esponja y lo extienden a la mano, a la boca de Jesús, a en, para, para que él no muera antes de que llegue Elías. Y dicen, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Este, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. También hay simbolismo en esto. Aquí, pues, el velo, hay dos velos en el templo. Hay un velo en la entrada del templo y hay un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Tal vez aquí, pues, Hebreos lo toma, Hebreos 10, como el segundo velo, y da acceso al lugar santísimo. Es probable que Marcos está pensando más bien en un anticipo de la destrucción del templo. Hay un nuevo
nuevo acceso a Dios por medio ya de Jesús y no por el templo. Y pues los que debían facilitar el acceso a Dios y en realidad controlaban el acceso de Dios son los que crucificaron al Hijo de Dios. Entonces ellos ya no pueden ser los instrumentos de Dios para eso y el templo ya está rechazado. El centurión que estaba de pie delante de él, obviamente él no ve el templo, menos el velo, pero cuando vio que había muerto de esta manera, dijo, probablemente esta manera quiere decir el grito, como mencioné, una persona en la cruz no puede respirar inconscientemente, como normalmente hacemos, porque esta tensión cierra el pecho y los pulmones no pueden funcionar. Y para que los pulmones funcionen, uno tiene que jalar sobre los clavos, subirse en el clavo de los tobillos para que se abra el pecho y el aire pueda entrar. En Juan, esta es la razón de romperles las piernas, porque con la pierna rota ya no pueden subirse y no pueden respirar y se sofocan. Entonces, también la cruz debilita esos sufrimientos. uh, no tanto, se pierde muy poca sangre, pero sí se deshidrata la persona. Entonces, finalmente uno muere o por falta de aire o simplemente porque está agotado. En ambos casos, nadie jamás en la cruz había muerto con un grito, porque mueren sin aire o inconscientes. Entonces, cuando estoy entendiendo eso como evento histórico, el centurión cuando ve que Jesús grita y muere, entonces se da cuenta que no es una muerte normal en una cruz. Y él concluye, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, cuando él dice eso, esta es la tradición de los griegos y los romanos, de dioses que tienen codicia de mujeres humanas y tienen relación sexual con ella. Entonces, el que nace es medio Dios y medio hombre. Entonces, y los llamaban hijos de Dios. Seguramente eso es lo que está pensando el centurión en el trasfondo, en el evento. Pero Marcos usa eso como un simbolismo. Acuérdense que él comenzó en 1:1 diciendo principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego nadie llama a Jesús el Cristo hasta el capítulo 8, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Y ahora cuando Jesús muere, un hombre dice, este era hijo de Dios. Entonces Marcos usa esta inclusión. Cristo en capítulo 1 y capítulo 8, Hijo de Dios en capítulo en 1:1 y aquí en 15:39 para marcar su evangelio. Pero también el centurión es el representante de Roma, del gobierno de Roma en este evento, en la crucifixión. Entonces, este es Roma reconociendo no solamente la inocencia de Jesús, sino que Jesús es en efecto
rey, y más que rey, Él es divino. Repito, el hombre en la historia no vio todo eso. Él no era creyente. Y mencioné lo que sería su contexto. Pero para Marcos y sus lectores, este es el clímax del Evangelio. ¿Quién murió en la cruz? Es el Hijo de Dios. No es un gran héroe, que es lo que Hijo de Dios quería decir para los romanos y para los griegos. No es un rey, no es un gran maestro, es divino, es nuestro Dios que muere por nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí llegamos a un clímax en el Evangelio. Sí, Javier. Hay dos cosas, no quise interrumpir hace rato, pero bueno, una es, he oído varias explicaciones con respecto a, a las palabras de Jesús, eh, haciendo la pregunta, ¿por qué me has abandonado? He oído explicaciones, obvio, no creo que sea de cristianos, pero diciendo que eh, esto implica que Jesús no sabía por qué estaba ahí en cierta manera, por qué dice, ¿por qué me has abandonado? Digo, es decir, falta de conocimiento de Jesús, de lo que iba a pasar y de lo que, bueno, de el porqué de su muerte. Dice, pues si él sabía, ¿por qué pregunta? Esa es una de las consideraciones que he oído. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué me has abandonado? Si él, en ese sentido, él conocía de antemano todo lo que iba a pasar, ¿cómo voy a preguntarle al Padre algo que el Padre mismo le había ordenado, morir en la cruz? El hecho de haberle abandonado. Y mi otra consideración, y que claro, ya ya digo, la respuesta ya nos la ha dado en infinidad a lo largo de todo este curso. El hecho de que Marcos no cita lo que los demás, los otros evangelios citan, el que Jesús fue llevado ante Herodes. ¿Llevado qué? No fue llevado ante Herodes también, como lo Ok. citan los otros evangelios. Aquí lo omite Marcos. ¿Alguna razón por la que lo omite? Él trata de ser más sintético, más concreto. Eh, para él no tiene valor ese hecho, o simple y sencillamente los relatos, las narrativas orales que él conoció, no las conoció, o él, en cierta manera, conscientemente le evadió no citar ese, eso que los demás evangelistas sí mencionan, de haber sido llevado con Pilato y luego con Herodes, y luego se lo regresa a Pilato. O sea, es un camino más largo. Bueno, llama la atención este aspecto de Marcos, ¿no? Que él no lo cita, no lo cita porque no le dio importancia, o porque él no conoció esta narrativa que los otros sí conocieron. Eh, Es eh, es- problema. ¿Eso, la pregunta es de Herodes o ya es un tercero? No, me refiero a que los demás evangelistas citan que lo llevaron después de Pilato, lo llevaron con Herodes, y después Herodes lo regresa otra vez con Pilato. O sea, es un proceso más largo en este aspecto. Y Entonces, hubo dos que preguntaste, ¿por qué me has abandonado? Y la comparación ante Herodes.
Ajá, Lo que la estás preguntando. comparecencia. Ok. Es que yo pensé que había perdido algo, pero no. Ok, primero en cuanto al Salmo 22, debemos recordar, Jesús está citando de memoria y casi podemos ser 99% seguro que Jesús no memorizaba versículos. De hecho, no existían versículos. Entonces, él habría aprendido de memoria salmos. Y es común pensar que aquí es una referencia a todo el Salmo 22. Ahora, el Salmo 22, les recomiendo, si estás pensando en la crucifixión, debes leer el Salmo 2, el Salmo 22 y compararlo con la crucifixión. Y verás muchos puntos de contacto. El Salmo 69, un poco menos, pero también es impresionante. Pero el Salmo 22 tiene dos partes. Hay como 21 versículos del sufrimiento y aquí vienen los detalles que usaban para describir a la cruz. Pero de repente, por el versículo 21-22, él prorrumpe en alabanza a Dios y parece que Dios ha rescatado al salmista. Y él dice, voy a decir a mis hermanos, voy a adorar a Dios ante mis hermanos. Hebreos cita ese versículo del Salmo 22. No me acuerdo exactamente dónde, tal vez en el capítulo 10, pero sí está en Hebreos. Entonces, hay muchos, y yo tiendo a pensar que aquí esta cita tiene la intención de traer a nuestro entendimiento todo el Salmo. Entonces, eso no quiere decir que Jesús no está, no tiene una queja, pero sí que Jesús expresa su sufrimiento, pero también su fe de que Dios lo va a rescatar, su Padre lo va a rescatar. Entonces, ahora, cuando decimos eso, es posible que Jesús en la cruz quiere expresar su fe en la segunda parte del Salmo. Él sería muy difícil, con la dificultad de respirar, sería básicamente imposible que él citara un salmo completo. Y el Salmo 22 sí son como 30 versículos, es largo. Es más probable que Marcos quiere que pensemos en todo el Salmo. Puede ser los dos, pero el uso de Marcos, yo creo que aquí sí debemos entender que Jesús está expresando su sufrimiento, identificándose con nosotros, pero también su confianza que Dios va a dar el rescate, la salvación. Entonces, pues realmente preguntar si él sabía, eso sería un monstruo, sería una caricatura. Si, uh, si uno dice, ¿por qué no te quejas cuando estás sufriendo? Digamos, un hombre que está torturando a otro y dice, por qué no te quejas de la tortura? Él dice, bueno, porque yo sabía que iba a pasar. Eso no quita, o sea, no checa la pregunta. La pregunta no es lógica. Él expresa su sufrimiento porque está sufriendo. Y el sufrimiento es el sentido, es nuestro sufrimiento que Él voluntariamente ha tomado sobre sí. Entonces, Él está expresando y pues aquí en la teología entendemos que el pecado es separarnos de Dios y el resultado del pecado es estar abandonado por Dios. Entonces, lo que Jesús toma sobre sí es el abandono de Dios
que nosotros habíamos no simplemente merecido, sino escogido por nuestro pecado. Ahora, en cuanto a Herodes, no hay más que un evangelio que menciona a Herodes. Entonces, aquí es Lucas que menciona a Herodes. Es más complicado, como mencioné. Lucas y Juan tienen 3 declaraciones de la inocencia de Jesús. En Lucas, una de las 3 está en boca de Herodes. En Juan no leemos de Herodes y todas las 3 están en boca de Herodes. En Hechos 26 o 27, creo que es 26, Herodes declara la inocencia de Pablo. No es el mismo Herodes. Ambos tienen el nombre, son de la misma familia, pero son 2 personas distintas. Entonces, probablemente hay relación allí. Pero la respuesta más sencilla es, si 3 evangelios no mencionaron a Herodes, la mejor explicación es que no conocían ese evento. Y si no lo conocían, pues ¿por qué pensamos que pasó? El uso de Herodes podría ser una manera que usa Lucas para asociar la muerte de Jesús con la muerte de Pablo, la pena de muerte en los 2 casos. Pero aquí es todo ese problema de hasta qué grado vamos a sentir libertad de decir que el autor está inventando eventos. Yo tengo más confianza en cuanto a, por ejemplo, la cita. Yo dudo que ninguno de los 4 evangelios escogió el Salmo 22. Yo creo que probablemente la tradición se había bifurcado y había versiones que decían que Jesús citaba al Salmo 31 y otras versiones que decían que citaba a Salmo 22. Y puede ser que Marcos solamente sabía uno, puede ser que una de las tradiciones está más de acuerdo con el cuadro que quiere presentarnos de Jesús. Allí hay muchas. Yo sí he procesado eso. No he sentido la necesidad de llegar a una conclusión firme, pero sí me he convencido que los eventos no siempre pasan como dicen los evangelios. Esto está comprobado en el caso de Jairo, porque en Mateo, Jairo viene a Jesús y dice, mi hija acaba de morir. En Marcos viene a Jesús y dice, mi hija está agonizando. Y obviamente Marcos presenta el apuro de Jairo para que Jesús llegue antes de la muerte. Entonces, en ese caso, es imposible decir que lo que la Biblia dice es lo que pasó. Una vez un amigo me dijo, sí, si la Biblia dice eso, es que ambos pasaron, pero nunca me explicó cómo fue posible que ambos pasaron. Yo creo que la inspiración de Dios no es un sustituto de nuestra lógica, es un aliciente para que nosotros usemos nuestra lógica para entender a la escritura. No es necesario llegar a la conclusión de que hay eventos inventados en la Biblia.
Ah, pero la lógica sí nos llevaría a esta conclusión en algunos casos. ¿Ok? Ya estoy complicando aquí porque yo no quiero afirmar algo que no es mi postura, pero sí entender la apertura aquí. Cuando hay tres evangelios que no mencionan a Herodes y solamente uno que lo menciona, entonces el problema no es porque los otros tres lo mencionaron. El problema es decidir si esta es una invención de Lucas. ¿Ok? Javier, ¿quieres? Sí, ok, gracias, hermano. Ok. ¿Alguien más? Lo único que nos falta para la próxima semana es comer un taco, el último taco de Marcos, que encontramos en Marcos 15:40 hasta 16:8. Entonces busca, hay tarea esta semana, hay dos tareas. Una es leer estos versículos y encontrar las dos perícopas, la perícopa que es tortilla y la perícopa que es guisado. Entonces, obviamente, la tortilla vas a encontrar en los primeros versículos y en los últimos. El guisado en medio. Segundo, ya que pues vamos a tener bastante tiempo en la próxima semana, quiero invitarles, algunos de ustedes ya han hecho eso. Yo les invito a hacer una reflexión en esta semana y identificar una lección sobresaliente que has recibido de Dios en este estudio de Marcos. Y me gustaría invitarte y pedirte que compartas tu lección con nosotros. Podrías ponerlo en el chat. Podrías enviarlo a mí en un mensaje privado o en un correo, pero todos en el chat tienen ah, pueden hacer un mensaje privado si no quieres enviarlo a todo el grupo. Puedes traerlo y leerlo en el grupo o simplemente presentarlo oralmente en el grupo. Pero eso pues originalmente yo pedí eso como retroalimentación para mí en mi enseñanza, pero con los años he notado que también es bendición para otros ese tipo de compartir. ¿Ok? Entonces, creo que sí estoy contando con que la próxima semana sí vamos a terminar el Evangelio de Marcos. Jerry. Bien, mi querido hermano, muchas gracias. Vamos a pedir a nuestro hermano Juan José, a ver si nos puede guiar con una oración para terminar. Sí, mi hermano. Gracias. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de que el hermano Garrett nos comparta de sus conocimientos y enriquece los nuestros. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas, Señor, con este tipo de clases, con este tipo de conferencias. Y Señor, te rogamos que tú sigas dando sabiduría a mi hermano Garrett, que a todos los que asistimos a estas clases, estos cursos, pues que nos des sabiduría, Señor, para asimilarlo y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores y que también de esta manera, Señor, aprendamos más para poder compartir de mejor manera tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos permita, Señor, ahora retirarnos a descansar con gusto, Señor, con ese gusto, con esa alegría de haber estado reunidos en esta clase
y que ese gozo no disminuya, sino que vaya en aumento hasta que nos volvamos a reunir. O bien, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de irnos, les recuerdo, el taco es 15:40 a 16:08. No estoy hablando nada de los versículos después de 8. ¿Ok? Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, Alejandro. Buenas noches, gracias.